debidamente registrada y para que la podamos compartir con aquellas personas que por alguna razón no pudieron estar. Y lo segundo, voy a comenzar a compartir la presentación que tenemos organizada para este momento con el propósito de pedirles el favor que me confirmen a través del chat con un número 5 si están viendo la presentación y si me están escuchando bien. Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien, muy buen día para todos. Vamos al inicio a esta webinar con el propósito pues de cumplir con el horario que tenemos definido para este propósito. Este webinar tiene el nombre como ya se había anunciado en el correo que mandó Jennifer Paola la semana pasada, y el nombre es Análisis de Datos de Auditoría o lo que se conoce como ADA. Esta webinar va a tener dos momentos, dos grandes momentos. Un primer momento que podemos denominarlo como la fundamentación conceptual de lo que es análisis de datos de auditoría, y un segundo momento que consideramos que es la parte más importante, es la práctica. Es hacer un ejercicio práctico de lo que se puede denominar análisis de datos de auditoría, con el propósito que todos los que estamos aquí conectados, pues veamos que toda esa parte teórica se convierte en realidad con algunas de las herramientas que existen en el mercado, y la apuesta, la apuesta y la propuesta de nosotros como área de TI de la firma es proponer dos herramientas que cada una de las dos tiene un alcance particular, y comenzar a trabajar ya de manera formal en la capacitación y en la apropiación de esas herramientas, pues haciendo un plan de trabajo, etcétera, que vamos a proponerle pues a los directores, y que entre todos podamos consolidar ese plan de trabajo y comencemos a trabajar, perdón, comencemos a utilizar las dos herramientas propuestas. Entonces, para desarrollar este tema, tenemos previsto este contenido. Vamos a hablar muy rápidamente de un par de antecedentes que tiene el análisis de datos. Vamos a hablar de cuál es el objetivo del análisis de datos desde el Instituto Nacional de Auditores, los desafíos que tiene el análisis de datos, porque pues todo en la vida tiene unos beneficios o, como se dice jocosamente, unos pro y unos contra. Y vamos a mirar de manera muy rápida las herramientas más conocidas que existen en el mercado para hacer análisis de datos, entre ellas cuáles de estas son de licenciamiento pagando, o cuáles son de licenciamiento gratuito, y hacer como esa diferenciación. Entonces, este es como el derrotero que vamos a tener, como el plan de trabajo, perdón, el plan de esta webinar, que vamos a trabajar en estos cuatro puntos. Entonces, vamos a iniciar con el primero. Vamos a hablar de los antecedentes porque consideramos que es muy importante hablar de los antecedentes como para darle contexto a por qué hemos tomado la decisión de eh, hacer una webinar a la luz del análisis de datos de auditoría. Es muy probable que de todos los que estemos aquí conectados, pues todos hayamos escuchado hablar del análisis de datos,
es muy probable que incluso de los que están conectados por alguna de las razones profesionales, personales, académicas y demás, hayan tenido la necesidad de hacer un análisis de datos. De hecho, todos los que estamos aquí conectados hemos tenido experiencia de hacer un análisis de datos, por ejemplo, a través de Excel, etcétera. De tal manera que la apuesta que nosotros le estamos colocando sobre la mesa hoy es la siguiente. Es que las empresas hoy en día, con el boom de la tecnología, que viene hace más o menos en un desarrollo de altísima dinámica de los últimos 20, 30 años, pues le hemos denominado como las empresas impulsadas por los datos. Hay algunos expertos que están diciendo que estamos en la era de los datos. Hay otros expertos que están hablando de la era de la información. Y hay otros expertos que están hablando de que estamos en la época o en la era también de la revolución industrial 4.0. Vamos a quedarnos de todo eso que se dice, digamos, comercialmente, pero también desde el punto de vista de análisis, también desde el punto de vista de la investigación académica y demás. Vamos a quedarnos con esa última. Vamos a trabajar esta apuesta del análisis de datos de auditoría con base en lo que establece o lo que se viene trabajando como la revolución industrial 4.0, que de manera inmediata genera lo que hoy en día estamos llamando empresas 4.0. ¿Sí? Entonces, con base en eso, vamos a mencionar tres antecedentes únicamente. El primero es tener claro que esto del análisis de datos no es nuevo. Esto del análisis de datos viene desde hace mucho tiempo y dentro de la investigación que hicimos, apoyadas en documentos confiables, en documentos generados en empresas e instituciones educativas de educación superior serias, establecen que como el primer indicio de análisis de datos estadísticos surge en 1663 y este indicio surge a partir de la cantidad de personas que fallecieron con lo que se llamó en esa época la peste bubónica en todo lo que fue Europa del Este y después se extendió para toda Europa. Entonces, este científico, a partir de los fallecimientos que se comienzan a dar, él comienza a tomar datos para determinar cuál es la causa de muerte de estas personas. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, ustedes se pueden imaginar en 1663 esta persona haciendo un proceso de recolección de datos, y no solamente en el país donde él estaba, sino que se extendió en los demás países. Te pido un favor, por ahí hay una persona que tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Entonces, nos pareció importante traer este dato porque esto nos da contexto a la importancia que tiene el análisis de datos. Y en este caso particular, estamos hablando de análisis de datos estadístico, ¿sí? O sea que aquí es importante hacer referencia que estamos haciendo un análisis de datos con lo que pasó y con base en esa información determinar o tomar algunas decisiones con relación a eso que pasó. Ahora más adelante voy a explicar por qué estoy haciendo énfasis en que en 1663 se hace análisis de datos estadístico con base en lo que pasó y con esos datos tomar decisiones. Bien, el segundo dato que nos parece importante tener, traerlo en estos momentos a esta webinar, tiene que ver que los datos hoy día, son un recurso esencial para generar valor, ¿sí? O sea que nos trasladamos de 1663 al año actual. De tal manera que con base en esos análisis que estamos haciendo, nosotros debemos de hacer todo lo que llaman el ciclo de vida de los datos,
que pasa desde la recolección de los datos, análisis y otra serie de fases, hasta llegar a convertir ese dato en información y esa información como un elemento competitivo de las organizaciones. Por eso hoy en día se está considerando que la información, o mejor, que los datos convertidos después de un proceso en información valiosa, esa información nos debe permitir generar valor en las compañías. Entonces, aquí comienza a darse ese cambio y por eso el primer punto de tomar datos para, con base en esa historia, en este caso específico de los fallecimientos, para tomar unas decisiones. Pero resulta que ya hoy estamos hablando es cómo hago o qué utilizo o cuál es la estrategia que yo debo utilizar de tomar esos datos para convertirlos en un valor para la compañía y que ese valor sea transmitido a los clientes de la compañía, ¿sí? Y tercer punto es la transformación digital. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado de transformación digital, hemos quizá entendido qué es transformación digital. Sin embargo, este tema de la transformación digital solamente lo traemos a esta webinar, solamente para mencionar lo que ustedes están leyendo en la diapositiva, pero esto va a ser tema de una webinar porque nos parece importante que todos aquí en la firma tengamos el contexto de la transformación digital, pero más que el contexto, tengamos claro cómo nosotros como firma podemos apoyar a nuestros clientes en un proyecto de transformación digital. En este caso específico, lo traemos porque la transformación digital, como dice lo que ustedes están leyendo ahí, solo puede brindarnos su máximo potencial si explotamos el poder de los datos. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Uno de los elementos que nos trae la transformación digital como parte de la revolución industrial 4.0 es lo que tal vez todos hemos escuchado como Big Data. Es esa cantidad de datos que tenemos en las empresas que no estamos aprovechando. Entonces viene la innovación tecnológica entregándonos algunas herramientas, algunas metodologías para tomar todos esos datos que tenemos allí y volverlo una caja de diamantes, como dice uno de los autores de este tema del análisis de datos. El análisis de datos hoy en día se puede convertir en esa mina sin explorar y por eso viene el concepto de minería de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hasta hace muy poco, podríamos decir, de acuerdo a los datos que hay, que más o menos hasta hace unos 10 años no explotábamos los datos que teníamos, sino que lo mirábamos como el resultado de las transacciones, el resultado de los hechos ya cumplidos. Resulta que hoy en día los datos se están volviendo en esa mina de oro o en esa mina de diamantes que no hemos explorado. Hoy en día muchas organizaciones ya convirtieron los datos en información y esa información en un elemento competitivo para esa organización. Y lo más importante es que con base en ese trabajo están haciendo que sus clientes lo reconozcan. Incluso hay empresas que están haciendo que los clientes vivan una experiencia de esa relación cliente-empresa que hace que ese cliente recompre el producto o el servicio que esa empresa le está ofreciendo a partir del análisis de datos. ¿Sí? Por eso es importante que no solamente veamos los datos como ese flujo típico del negocio, sino que también lo veamos como ese compartir de datos en el día a día a través de diferentes medios. Ustedes y yo compartimos nuestros datos en diferentes medios, llámese red social, llámese sistema de información, etcétera, 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 pero casi que por donde nosotros vamos pasando,
vamos dejando una huella y esa huella son nuestros datos. Por eso surge, y ese es otro tema que tiene que ver con, con el análisis de datos, que es la protección de datos personales, que de eso pues, en su momento hablaremos. Entonces, con base en todo esto que hemos mencionado, especialmente lo relacionado con estos tres puntos, podemos decir que el análisis de datos es el proceso necesario para convertir la información en conocimiento y ese conocimiento convertirlo en una ventaja competitiva. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de análisis de datos de auditoría, según el Instituto de Auditores Internos, en un documento que muy juiciosamente leímos, que se llama las perspectivas y visiones globales, dice que los análisis de los datos proporcionan a los auditores internos la capacidad para analizar las poblaciones totales y posibles correlaciones, mejorando así la capacidad de aseguramiento y la oportunidad de proporcionar visión y previsión. Con este objetivo ya pasamos o damos ese salto, por así decirlo, de esos antecedentes que acabamos de hablar en cómo el análisis de datos comienza a ser parte de un proceso de auditoría. Y ese proceso de auditoría, cómo incorpora en su actividad o en sus tareas lo que tiene que ver con el análisis de datos. Entonces, vamos a revisar esto un poquito más en detalle porque es muy probable que todos los que estamos aquí nos estemos haciendo varias preguntas. Entonces, voy a intentar con estos tres puntos que siguen, intentar contestar esos cuestionamientos que nos estamos haciendo aquí. Aquí es importante tener en cuenta que esta webinar y el tema que estamos hablando es un preámbulo de lo que es análisis de datos, porque esto es tan profundo y tan ancho como nosotros quisiéramos. Por eso el antecedente, no se olvide, 1663. Bien, el primer punto es que dentro de ese objetivo que acabamos de leer, uno de los propósitos es cambiar muchos hallazgos no relevantes a menos hallazgos, pero de mayor impacto. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Con la segunda parte que tiene esta webinar, es decir, ya con la práctica, es decir, cómo convierto todo esto que estamos hablando en este momento en una práctica y esa práctica, cómo lo hago a través de una herramienta. Bien. Segundo, cambiar un enfoque de revisión de actividades pasadas o investigar hechos cumplidos a involucrar una mirada hacia adelante. ¿Sí? Es decir, ser un poco más prospectivos y, o sea, ser un poco más predictivos y ser más prospectivos, de tal manera que la información de los hechos ya cumplidos me sirvan para pronosticar y pensar qué pasaría si tal cosa. Es decir, lo que de pronto conocemos como planeación por escenarios a partir del análisis de datos. El tercer punto es proveer mayor valor en el análisis de los procesos que contribuyan al monitoreo y o mitigación de riesgos a través de tableros de aseguramiento o como habilitador de la auditoría. ¿Esto cómo lo resumimos? Lo resumimos a partir de decir que todos los procesos objeto de la auditoría deberían hacer parte de un tablero de control y ese proceso debería tener unos indicadores. Esos indicadores me deberían de permitir establecer la efectividad o no de ese proceso. Y yo, con un análisis de datos dentro de mi plan de trabajo como auditor, debería involucrar ese análisis de datos con el resultado de los indicadores y con base en eso poder establecer en dónde debería yo focalizar más la auditoría en ese proceso, ¿sí? Y finalmente, construir indicadores. El análisis de datos nos invita
a que muchas de las actividades que nosotros ejecutamos en nuestro plan de auditoría lo hagamos a través de indicadores. Y esos indicadores, ¿cómo los construyo? Con datos, ¿sí? Con información relevante de cada uno de los procesos objeto de la auditoría. Y finalmente, bueno, esto es fuente del Instituto de Auditores Internos en su artículo que ya había mencionado. Y finalmente, los desafíos. Como lo mencioné al principio, todas estas, digamos, metodologías, pues tienen unos, pues hablemoslo así de esta manera, unos riesgos, los cuales debemos de trabajarlos para minimizar su materialización. Entonces, el primero que debemos de trabajar dentro de los desafíos que tiene el análisis de datos de auditoría es el entendimiento del flujo de la información del proceso. Es decir, nosotros dentro del plan de auditoría, una de las primeras actividades que hacemos, que hacen parte de la primera fase, es el entendimiento del proceso. Pero aquí lo que nos invita el análisis de datos es no quedarnos solamente en el flujo de lo que se hace en el proceso, de las actividades que se ejecutan en el proceso, cuáles son los documentos que soportan esas actividades, sino también conocer y entender el flujo de los datos, por dónde fluyen esos datos en el proceso. Todos sabemos que un proceso está representado en un flujograma. Ese flujograma tiene, como su nombre lo indica, un flujo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es el flujo de los datos, cómo, válgame en esta redundancia, cómo fluye en el proceso. De tal manera que si hay datos, eso significa que van a haber controles automáticos. No siempre, pero casi siempre deben haber controles automáticos. Es allí donde nos invita este análisis de datos de estar muy atentos, porque si esa relación de los controles automáticos, ¿qué es lo que va a hacer? Que tengamos que evaluar, o si tengamos que evaluar el sistema de información que está detrás o está soportando ese proceso. Lo otro es conocer la data. Conocer la data del proceso objeto de la auditoría con el propósito de entender cuál es la norma, cuál es la política, cuáles son los procedimientos que surgen a partir de la caracterización de ese proceso, etcétera. ¿Y eso para qué lo hago? Porque yo necesito hacer un análisis de datos y cuando ya estoy utilizando una herramienta de análisis de datos, eventualmente, o mejor, la invitación sería a ya no trabajar con muestra, sino que a trabajar con el 100% de la data. Lo otro es utilizar una herramienta de inteligencia de negocios de las conocidas, Power BI, Tableau, Kulik y entre otros. Bueno, IDEA, entre otros, ¿sí? De estas herramientas hay N. Yo voy a mencionar 3 o 4 ahorita rápidamente. Y finalmente, el direccionamiento del plan de pruebas hacia la identificación de excepciones y posible materialización de riesgos de proceso y riesgos ocultos en la data. ¿Sí? ¿Por qué? Es muy posible dentro de lo que nosotros como digamos, dentro del equipo que estamos enfrente de una auditoría, en este caso de sistemas, hemos identificado, y creo que todos los que estamos aquí también, que a veces las organizaciones toman una decisión que no es buena y es alterar los datos, no de manera convencional o de manera ortodoxa, sino lo que nosotros decimos actualizar los datos por debajo, o sea, hacer manipulación de los datos, ¿sí? Allí es donde estamos hablando de los riesgos ocultos en la data. Bien, y con base en estos desafíos y todo lo anterior, lo que podemos decir es que con el análisis de datos se habilitó el desarrollo de una auditoría focalizada, de impacto y basada en riesgos. Y voy terminando con las herramientas. Hay una herramienta que se llama Tableau, que es de las herramientas más conocidas. Ahí coloqué 3, 4 como características. Dentro de lo que conocemos de Tableau, tiene una gran ventaja y es que
con Tableau se pueden hacer análisis de datos de más de 100, 200, 300 millones de registros, ¿sí? Y a partir de el algoritmo que desarrollemos, podemos crear lo que dice en el segundo punto, dashboard o tableros de control, para que en la medida que se vayan actualizando los datos en las transacciones, esos indicadores se vayan actualizando de manera sincrónica, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para lo que decíamos ahora, para ser más prospectivos, para ser más predictivos, ¿sí? Otra herramienta es Kulik, que es una herramienta también muy conocida. Dentro de las características, pues ustedes la están leyendo allí. Digamos que una de las cosas que más mencionan las personas que están utilizando esta herramienta es que han tenido como dificultad en hacer esa integración con herramientas, por ejemplo, con otro tipo de bases de datos como SQL Server, Oracle, DB2, etcétera. Pero desde el punto de vista técnico, pues eso se resuelve, pero esta herramienta también es una herramienta muy poderosa para el análisis de datos. Estas dos herramientas son de licenciamiento pagando, ¿sí? Bien. Otra herramienta que se llama Power BI. Power BI tal vez es la más conocida. Hoy en día tiene una ventaja, pues digamos que entre comillas, y es que en el momento que adquiramos una licencia de Office 365, pues la versión Power BI ya viene ahí incorporada. Por esa razón, es una de las herramientas que nosotros vamos a proponer que la firma utilice para hacer análisis de datos. Y lo otro es que la integración de Power BI con Excel y con Access es natural, de tal manera que allí, si tenemos una gran tabla en Excel, perdón, una hoja electrónica en Excel, donde tenemos los estados financieros, por decir algo, eh, podemos hacer la integración con Power BI de una manera un poco más natural que con las otras herramientas. Y la otra herramienta es una herramienta que se llama Nine. ¿Por qué la estamos colocando aquí? Porque es una herramienta que es de licenciamiento gratuito y no es de pago, ¿sí? Hago esa diferencia porque a veces creemos que las herramientas de licenciamiento gratuito siempre no hay que pagar. Hay unas herramientas que son de licenciamiento gratuito, pero tienen solamente un componente gratuito limitado, pero ya para tener las otras ventajas hay que pagar, ¿sí? En este caso, Night es una herramienta de licenciamiento gratuito que la hemos utilizado, hemos hecho algunas pruebas aquí con la información de la firma, que esas pruebas o los resultados de esas pruebas los vamos a ver ahora. Entonces, hasta aquí mi presentación. Esto es lo que le llamamos como la contextualización de lo que es el análisis de datos de auditoría y pasamos ahora sí a la parte práctica. Entonces voy a dejar de compartir para ya compartir la otra presentación. Que la otra presentación la va a desarrollar Sandra. Bueno, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Si tienen de pronto alguna duda, sé que el espacio es bastante corto y nos toca dar la información en el menor tiempo posible, pero pues la idea es que si tienen alguna duda nos vayan informando, ¿vale? Entonces, bueno, yo tenía aquí como a la luz de cuál es la idea y para qué estamos mostrando todo esto. Si bien Marco arranca con la necesidad o la evidencia pues que asalta a través del análisis de datos, es básicamente porque el análisis de datos y las herramientas que les voy a presentar simplemente son el vehículo para poder pues tener o hacer el análisis de datos. Les estaba buscando tal vez algunas noticias en los últimos días. KPMG Colombia lidera la revolución digital de la auditoría financiera en el país, utilizando tecnologías de análisis de datos, por ejemplo, como las que les voy a mostrar ahora. KPMG le apuesta a la revolución digital
la adopción de tecnologías de la auditoría financiera, o sea, para que tengan en cuenta que esto es una hora y si nosotros tal vez no tomamos como la batuta y logramos hacer que nuestras auditorías sean un poco más eficientes y el análisis de los datos lo logremos en la totalidad de los datos, ya no para una muestra, sino poder asegurar la totalidad de los datos, pues nos vamos a montar en el bus que ya todo el mundo se está montando. Listo. Entonces, bueno, vamos a arrancar con NIME. NIME es una herramienta, como lo mencionaba Marco, es una herramienta gratuita. Esto es un proyecto que nace de una universidad de Alemania y ya lo están utilizando pues alrededor de 60 países a nivel mundial. Esta herramienta que tengo es una versión descargada de escritorio, porque esto tiene su versión de pago y versión gratuita. Sin embargo, como mencionaba Marco, algunas versiones gratuitas vienen con algunos limitantes. Esta versión desktop de NIME no tiene ninguna limitación. Sin embargo, en el ejercicio, y pues obviamente vale la pena mencionarlo, cuando hay análisis de datos con datos superiores a los 3 millones de registros, la herramienta pues como que no es tan eficiente. Sin embargo, pues para datos un poco más pequeños, vale la pena apostarle a esta herramienta. En esta zona de acá, que ustedes ven, pues uno va creando los proyectos, es como normalmente como crea uno cualquier documento, cualquier archivo, te metes a archivo nuevo, uno le da como un espacio de trabajo, next, le das el nombre del proyecto, dónde se quiere guardar y finalizar. Entonces acá queda Nine Project. En esta parte de acá, pues es como básicamente los archivos que uno va utilizando, por ejemplo el Excel Reader, que ya vamos a ver qué es. Normalmente es utilizado en la comunidad por un 35% aproximadamente. Son las herramientas que uno más utiliza. Y en esta zona de acá es el espacio donde uno puede empezar a utilizar los nodos. ¿Qué son los nodos? ¿Y eso para qué me sirve? ¿Cómo se come? Entonces la idea es que nosotros podamos utilizar estas herramientas que se llaman nodos para poder analizar los datos. ¿Cómo así? Si yo necesito, por ejemplo, ir a leer una información que esté en un Excel, pues yo voy y busco un Excel Reader, lo arrastro simplemente y le doy clic derecho sobre la herramienta. Me voy a configuración, voy a ir a buscar un archivo que tenga, voy a coger cualquiera, lo escojo y le doy a abrir. Él me muestra aquí una vista previa de la información que me está llegando y del tipo de los datos. La mayoría de los auditores, si alguno no lo tiene claro, me avisa, debería tener claro que cada campo se carga o cada campo tiene un tipo de datos. Cuando te sale en este apartado una S es porque es string, o sea, es letra, es texto. Como en un Excel nos aparece tipo de datos, es exactamente igual. Si yo me voy acá y le pongo cualquier dato, esto me queda tipo general. Si fuera un número, pues yo le doy tipo número, tipo fecha corta. Estos tipos de datos, pues ustedes los saben manipular, ¿cierto? Entonces, cada campo va cargando de acuerdo al dato que la herramienta identifica que es el tipo de dato. Esto lo hace en automático. Mire que yo no le di en ningún momento, cárguemelo como número, cárguemelo como fecha. Él mismo tiene la capacidad de identificar el tipo de dato. Le doy aplicar. Ok. Aquí ya está cargado el archivo. Simplemente le doy clic derecho de nuevo, ejecutar. En la ejecución, entonces, si se dieron cuenta, esto tiene un semáforo. Cuando yo arrastro el nodo, él queda como en un estado rojo. Cuando yo voy a cargarle, no sé si se dieron cuenta, cuando le cargo la información, el archivo que quisiera administrar, se pone amarillo y cuando le doy a ejecutar, se pone ya en verde. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que ya cargó? De nuevo, clic derecho, File Table, y acá me carga la información que yo necesito cargar.
El tema de análisis de datos en muchas ocasiones uno tiene que administrar la información o hacer transformación de los datos. ¿Cómo así? Pues que si a mí me está cargando, por ejemplo, esta fecha en un formato que es número, pues no voy a poder hacer nada con esa fecha. Y yo normalmente, ¿qué cuentas quisiera hacer con esa fecha? Más adelante lo vamos a ver. Estos, por ejemplo, que me cargue como un entero normal o como como en Excel aparece, por ejemplo, aquí tipo número. Vamos a ver, 2, 1, 2, 3. Esto sería un tipo número normalito, ¿sí? Pero si yo le quiero dar contabilidad, que normalmente es lo que más utilizan ustedes, pues me lo pone a un formato con coma, dos decimales y el signo peso. Es exactamente igual acá. Acá el valor contable es double o doble, se identifica por la D, ¿sí? Por favor, si tienen alguna pregunta o Marco, por favor, te pido si de pronto hacen alguna pregunta, pues para que me digas y para. Y aquí estoy pendiente. Vale, perfecto. Entonces, en esta zona de acá, pues uno puede administrar todos los nodos que quisiera utilizar. Hay nodos también para trabajar con columnas, para convertir los datos, para romper o cortar los datos, eliminar columnas que no necesite. También en la parte de las filas, pues uno puede transformar filas o filtrar filas, que ahorita vamos a ver un ejemplo que ya tengo ahí montado. En temas de analítica, también hay temas de minería de datos, que básicamente acá es a donde deberíamos llegar. Pues obviamente no en esta capacitación, pero la intención es esa. Porque la finalidad de la analítica de datos para auditoría es que no continuemos haciendo trabajos en retrospectiva. O sea, nosotros normalmente hacemos evaluación de datos que ya pasaron. La idea de la analítica de datos, como se dieron cuenta en las noticias que les mostré, es que podamos hacer un análisis de datos, pero a futuro, en prospección, no en retrospección. Y ese sería el cambio del paradigma que necesitamos en este momento. Bueno, por acá están entonces los nodos que uno puede utilizar para gestionar la información que quiera gestionar. Entonces vamos ahora a un proyecto que ya tengamos. Este es un journal entry chiquitico que monté pues para temas de la capacitación. Entonces acá, por ejemplo, hay una prueba de integridad. Sí, yo cargo los asientos de diario. De hecho, estos asientos de diario son los asientos de diario de PKF Cabrera Internacional para hacer el ejercicio. Entonces volvemos, arrastré el Excel Reader, lo configuré, vaya, tómeme los datos que están por allá en esa información que me entregó en su momento la contadora. Le damos a abrir al documento, en este caso pues no lo voy a hacer porque ya está ahí cargado. Le damos a aplicar y OK. Él carga aquí una versión preliminar. Yo valido que efectivamente todos estos datos, miren por ejemplo acá, esta fecha está no está tipo fecha, sino que está en un tipo entero. Yo lo tendría que cambiar si quiero hacer algún trabajo con esta fecha. OK. Entonces acá finalmente quedan cargados. Yo valido pues que efectivamente sea la cantidad de registros que me está cargando, cuántas columnas está cargando y qué tanta información necesito acá. Para hacer esa prueba de integridad, pues obviamente se tuvo que hacer la comparación con el balance. Entonces aquí pues también está el balance, donde escogimos este, abrir, aplicar OK y lo corrimos, ejecutar. Finalmente por acá hubo un cambio de caracteres, que era lo que yo les decía, si yo necesito trabajar con un dato que esté en un tipo de dato diferente, por ejemplo aquí la cuenta me está cargando en string. String es como un tipo texto. Pues eso no me sirve para ir a hacer comparaciones con un tipo cuenta que tengo en el balance como tipo numérico o entero. ¿Sí? Entonces acá hay necesidad de hacerle un cambio al dato. Miren, acá string, ¿a qué lo quiero cambiar? A entero. ¿Para qué? Pues para poder hacer ese match con el balance. Luego aquí, después de estar cambiados o tener la cuenta en el mismo tipo de datos, pues en este otro nodo, voy y lo configuro y le digo, vaya,
hágame match o úname las dos tablas y únamelas por tipo cuenta. Esto es cuenta de asientos de diario y esto es cuenta de balanza de comprobación. ¿Qué tipo de integración quiero? Pues que me haga una intersección. Yo le puedo decir, no, hágamelo intersección y consérveme solo la información de la izquierda. La izquierda es la tabla asientos, o hágame una integración y consérveme solo la información de la derecha, pero a mí no me sirve hacer eso de izquierda o derecha, a mí me sirve que hacer una integración de ambos, o sea, que la información se me cruce entre ambos, ¿sí? Para poder gestionar la información. Finalmente, bueno, finalmente este es el resultado. Aquí, esperen, yo les muestro. Si ustedes ven, el nodo tiene 3 salidas. Entonces yo podría decirle, muéstreme la información de la izquierda, muéstreme la información de la derecha, o muéstreme el join. Join es la unión entre las dos tablas y me las unen por tipo de cuenta, ¿sí? Entonces aquí, digamos que yo ya tengo la integridad, yo ya tengo, perdón, todavía no, yo ya tengo los datos de asientos cruzados con los datos del balance. ¿Cuál sería la fórmula entonces para yo calcularlo? Ah, pues que tome el saldo inicial y súmele la sumatoria de los débitos, réstele los créditos y réstele el saldo o el nuevo saldo, ¿sí? Me corrigen pues si ese cálculo está mal diseñado. Al final le damos clic derecho a ejecutar, él ya aquí me muestra entonces cuál es la integridad entre el balance y los asientos por tipo de cuenta. Ustedes ven, acá se repite cuenta porque esta es la cuenta del reporte de asientos y esta es la cuenta del reporte de balance. Finalmente, la integridad, pues yo aquí puedo administrar esta información y ponerla en forma ascendente o forma descendente o pues indiscriminadamente. O simplemente lo llevo a un Excel Write, que es un nodo para yo enviar información y que me quede en un Excel. Yo acá lo configuro y le digo, vea, vaya, guárdeme esto en tal carpeta. Y aquí quedó. Entonces, si vamos a ver la información que me filtró, esta es aparentemente la integridad, donde podemos concluir pues que esa información o esos reportes no tienen integridad, ¿cierto? Porque este dato me debería quedar todo en cero. ¿Sí? Bueno, ustedes pues obviamente saben más de este tipo de resultados que yo. Vamos entonces a seguir en la herramienta. Por ejemplo, por acá también puedo tomar o utilizar algunos nodos para filtrar información. Ah, pues que yo qué quisiera hacer con los asientos de diario. No, pues filtreme las cuentas o los asientos que movieron determinadas cuentas. Puedo utilizar este row filter, que simplemente es un filtro de fila, donde yo le voy a decir vaya al campo cuenta y filtreme todas aquellas cuentas que empiezan por 13, por 14, por 20 o las cuentas de la 2, la 14. ¿sí? Yo le defino acá el parámetro, le doy a aplicar y él finalmente me filtra todo lo que tenga solamente el filtro que le di. Ah, pero es que eso yo lo puedo hacer en Excel. Sí, pero entonces si yo ya tengo un diseño establecido en una herramienta, pues simplemente yo cargando un archivo de Excel acá, le doy play aquí, o sea, a que me ejecute todos los nodos y ya esto sería un tema de tenerlo en 5 minutos. Entonces la necesidad de utilizar ese tipo de herramientas es, pues como se los acabo de mencionar, para mejorar la funcionalidad del análisis que ustedes hacen. Hay nodos que pueden utilizar también como árboles de decisión. Hay nodos de predicción, o sea, de acuerdo al movimiento que él ve acá, él va a ir a predecir, ¿no? Pues estas cuentas normalmente las mueve tal usuario. Por ejemplo, acá en el análisis que hicimos, entonces digo, no, pues que para la cuenta 89090 me mueve, pero yo les muestro de pronto algo que tenga más información. Por ejemplo, acá. El 1.4%, esto ya es un tema de análisis por parte del auditor, me lo ha movido 44 veces.
¿Y qué me gano yo con saber cuánto tiempo o qué me ha movido? Pues tendencias, poder analizar, poder establecer alertas, poder analizar tendencias y ese tipo de cosas. Bueno, no me quiero de pronto parar un poco mucho acá porque quiero mostrarles la otra herramienta. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Obviamente este es un tema que requiere un espacio mayor si están pues obviamente interesados en el uso de esta herramienta. Y por otro lado tenemos Power BI, que Power BI les iba a montar otros journal entries, pero pues tomamos la decisión más bien de mostrarles un tablero de mando que venimos trabajando con la dirección de TI. Lo que quiero mostrarles es que en este tipo de herramientas uno puede utilizar, lo puede utilizar para muchas cosas, no necesariamente para hacer journal entries, por ejemplo. Entonces vamos a abrir uno nuevo. Como les mencionaba, Marco, la herramienta Power BI, si logramos hacer la gestión con Microsoft 365, pues de la adquisición de la licencia, ya esto vendría como por añadidura. Entonces, pues él me pide obtener unos datos, sin embargo, pues no le voy a dar todavía esto para mostrarles un poco de qué se trata. Estas pestañas de acá son básicamente con las que yo voy a hacer el tratamiento de los datos. Entonces acá, después de yo cargar una tabla, pues se me desmenuza, como lo pueden ver aquí, se me desmenuza una cantidad de información. Esta es una carga de una tabla en Excel, yo le puedo cargar. Venga, les muestro, puedo cargar un Excel, puedo cargar datos en conjuntos de datos en el mismo Power BI, puedo cargar una base de datos en SQL Server, puedo cargar archivos de texto, puedo cargar PDFs. Entonces, básicamente esta herramienta también es para análisis de datos. También son herramientas que se utilizan para hacer analítica de datos o big data o minería de datos, como lo hayan de pronto escuchado en algún momento. Entonces, por acá, en esta opción datos, yo voy a gestionar mis campos. ¿Qué son los campos? Pues cada una de estas tablas, ¿no? Cada una de estas columnas son los campos en una base de datos. Entonces, yo voy a ir a gestionar mis campos y voy a ir a decirle qué hacer con cada uno, ¿no? Pues yo quiero saber cuántos servicios he vendido, el ejemplo que estamos poniendo de indicadores de gestión para el área que quieran o para la dirección que deseen. Entonces, ¿cuántos servicios he vendido yo en el 2022? ¿Sí? ¿Cuántas propuestas he hecho de auditoría interna, por ejemplo? En valores, entonces se puede evaluar, por ejemplo, información de valores. Yo puedo sacar de acá los nodos que utilice. Si, por ejemplo, de alguna manera nosotros estábamos tratando de establecer, sectorizar los clientes para poder identificar a qué clientes, por ejemplo, a través de esta visualización que se llama mapa, a qué clientes o qué sector de clientes normalmente nos consumen nosotros servicios o cuáles clientes o qué sectores estamos haciendo más propuestas. Podríamos sectorizar, por ejemplo, los clientes por, no sé, sector económico, por ubicación geográfica, en fin. Esto también es utilizado para la ubicación geográfica. Entonces, miren que yo podría utilizar mi información y gestionarla de muchas maneras para poder tener acceso a información, a un análisis de información mucho más rápido. Ejemplo, vamos a mirar cuántos clientes hemos enviado propuestas a través de PKF Cabrera Internacional. Pues que cuántos clientes y normalmente qué tipo de servicios y qué cantidad de clientes y cuál es el estado de las propuestas. Mire que a tan solo un clic pudimos hacer la evaluación de una cantidad de información que podemos resumir en este dashboard, que básicamente si yo lo exportara me queda como una página venga para que hagamos el ejercicio, me queda como una página en PDF, pero esta página pues ya, creo que esta no es tan estática, sí, esta es una página pues ya muy estática, no valdría la pena tener información acá, sin embargo pues para temas de una presentación vale la pena. Sin embargo, yo también podría exportarlo
como si fuera un archivo, una plantilla Power BI. ¿Qué ventajas tiene Power BI? Que es una herramienta pues que probablemente la vayamos a adquirir y sea la herramienta que vayamos a utilizar, pues por la necesidad que tiene la firma, por la gestión que ha hecho la dirección de TI, por la adquisición de la herramienta y pues obviamente porque ahí está y es una excelente herramienta para hacer análisis de datos. ¿Cuál es la otra ventaja? Lo que se tiene de vinculación con temas de otros archivos tipo Microsoft, donde le puedo adjuntar rápidamente o obtener los datos a través de un Word, un Excel, un Access, bueno, cualquier de los objetos de Microsoft, pues los puedo vincular acá. Es una información, es una herramienta que me permite hacer trabajo colaborativo. Si yo les mostrara, por ejemplo, por acá, por acá, yo voy a hablar aquí, perdón, tengo abierto mi Teams y si se dieron cuenta, pues miren que yo por acá ya tengo habilitado mi Power BI, o sea que es un trabajo que yo podría realizar desde esta herramienta. Obviamente Teams, Power BI y los demás pues hacen parte de todo el paquete Office 365, entonces esto da mucha facilidad y sincronía entre las herramientas. Bueno, tal vez está un poquito ralentizado porque pues estoy presentando, proyectando y demás, pero eso permitiría entonces hacer ese trabajo colaborativo. Si yo deseara, por ejemplo, publicar esa información para que otra persona tenga acceso, ejemplo, que yo haya diseñado este tablero y lo quisiera compartir con Marco, con Ángela y con Juan David, yo lo podría hacer por acá y me permite definir un destino y definir a qué personas quiero que les llegue para que ellos hagan pues como ese trabajo colaborativo, ¿sí? Bueno, creo que por ahora y por temas de tiempo vamos a parar acá y les damos 5 minutos a todos ustedes para que hagan las preguntas que necesiten hacer. Estamos atentos. Se han venido dando algunas preguntas por el chat que hemos ido contestando de una vez y pues tanto la pregunta como la respuesta van quedando allí consignadas pues para que todos tengan esa información. Voy a hacer un comentario sobre la última eh, que dice que sería conveniente hacer una capacitación en esta herramienta de Power BI. Entonces yo lo que contestamos es que hoy estamos iniciando esa capacitación y vamos a ir avanzando en la medida que consolidemos el plan de transformación digital de la firma. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Esto todavía no lo hemos hecho y no lo hemos hecho público el 100% de lo que estamos proponiendo, esperando formular ya el proyecto como tal, de tal manera que podamos tener una relación de beneficio-costo en cuanto a un proyecto de análisis de datos de la firma para nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, en eso estamos trabajando y cuando ya tengamos el proyecto debidamente formulado y aprobado, pues lo haremos conocer y dentro de ese proyecto está ya la capacitación ya formal para que todos los interesados podamos tener pues el conocimiento de cómo utilizar Power BI para hacer análisis de datos y otra serie de cosas que podemos hacer con esa herramienta. Si hay alguna otra pregunta, puede activar el micrófono, que tenemos todavía 2 minutos con el propósito de cumplir con el tiempo establecido. Bueno, el silencio uno lo puede entender de varias formas, ¿cierto? Una de ellas que no hay más preguntas. Entonces, pues creo que si no hay más preguntas pues para nosotros, como TI
y con la ayuda pues del área administrativa en cuanto a lo que tiene que ver con el plan de capacitación anual, pues es un total placer poder compartir con ustedes este tipo de información. Y como lo mencionábamos ahora, estamos trabajando en esto, estamos haciéndolo de una manera que lo podamos hacer de una manera que los resultados se puedan revisar muy rápidamente. Y pues si no hay más comentarios o preguntas, para nosotros es un tremendo placer haber compartido con ustedes esta información y les deseamos que tengan un resto de martes súper bendecido. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la asistencia. Gracias a todos, un feliz resto de día.